Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate mexicano por la violencia en las zonas de producción. Apenas 2 días después, las autoridades mexicanas respondieron con 12 detenciones simultáneas. Cristian Maximiliano N., conocido como Xuno, vinculado a una célula de los Caballeros Templarios, cayó junto con otras 11 personas en 11 cateos ejecutados en Uruapan y Siracuaretiro, Michoacán, acusados de extorsionar sistemáticamente a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras del sector aguacatero, ganadero y cárnico. Suscríbete si amas a México. Antes de continuar con esta historia, necesito que hagas algo. Si te importa que la industria del aguacate, uno de los motores económicos más importantes de Michoacán, deje de estar sometida a extorsión sistemática, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos cada caso con el contexto completo que merece, no solo el titular de una línea que repite en otros medios. Este video reconstruye la historia completa de esta operación, quién es Xuno y su vínculo con los Caballeros Templarios, los detalles exactos de los 11 cateos simultáneos, cómo esta captura se conecta directamente con la suspensión de importaciones estadounidenses, el contexto completo del Plan Michoacán que ya acumula 950 detenidos y qué representa todo esto para uno de los sectores agrícolas más estratégicos del país. Vamos a repasar 7 puntos clave hoy. Primero, ¿quién es Xuno y su conexión con los Caballeros Templarios? Segundo, los detalles exactos de los 11 cateos en Uruapan y Siracuaretiro. Tercero, el modus operandi de esta red de extorsión contra distintos sectores productivos. Cuarto, la crisis diplomática que provocó la suspensión temporal de importaciones estadounidenses de aguacate. Quinto, el contexto completo del Plan Michoacán y sus 950 detenidos acumulados. Sexto, la conexión con otros golpes recientes contra la extorsión en la región. Y séptimo, ¿qué representa todo esto dentro de la estrategia nacional contra la extorsión? Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que significa proteger una industria que sostiene a miles de familias michoacanas. Suscríbete si te interesa entender México de verdad. Actívalo ahora, porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender quién es Xuno. Se llama Cristian Maximiliano N., y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo vinculó directamente con una célula de los Caballeros Templarios. Esa organización, fundada hace más de una década, mantiene durante años una mafia que ha sembrado el terror en el estado mediante el tráfico de drogas, la extorsión de productores y comerciantes, el robo de minerales e incluso el tráfico de órganos, según ha señalado el propio Harfuch. Detente en ese último dato específico, tráfico de órganos. Ese tipo de acusación, poco común incluso dentro del amplio abanico de delitos que suelen atribuirse a organizaciones criminales mexicanas, confirma el nivel de diversificación delictiva que ha alcanzado los Caballeros Templarios a lo largo de sus años de operación en Michoacán, mucho más allá de las actividades tradicionalmente asociadas al narcotráfico o la extorsión convencional. Actualmente, los Caballeros Templarios mantienen una disputa activa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de algunas regiones específicas de Michoacán. Ese contexto de guerra territorial constante resulta fundamental para entender por qué operadores como Xuno recurren sistemáticamente a la extorsión de sectores productivos legítimos. La disputa armada permanente requiere financiamiento sostenido, y la extorsión a productores agrícolas representa una de las fuentes de ingreso más estables y predecibles disponibles para sostener esa confrontación territorial continua. Suscríbete si crees que estas redes de extorsión deben desarticularse. Vamos a entrar en los detalles exactos de los 11 cateos simultáneos que llevaron a esta captura. La operación se ejecutó mediante 11 cateos simultáneos realizados en los municipios de Uruapan y Siracuaretiro, Michoacán. Ese tipo de despliegue simultáneo, 11 ubicaciones distintas intervenidas al mismo tiempo, confirma un nivel de planeación operativa considerable, diseñado específicamente para evitar que los distintos integrantes de la célula pudieran alertarse entre sí y escapar antes de que las autoridades lograran ejecutar las detenciones correspondientes. De los 12 detenidos, 8 son hombres y 4 son mujeres.
Ese detalle sobre la participación de mujeres dentro de esta estructura de extorsión resulta relevante para entender la composición completa de este tipo de células criminales. No hablamos exclusivamente de sicarios armados dedicados a intimidación directa, sino de una red más amplia que probablemente incluye funciones de cobro, contabilidad, logística y coordinación administrativa, tareas donde la participación femenina dentro de estructuras criminales urbanas y rurales se ha documentado con frecuencia creciente en distintos casos analizados en este canal. Todos los detenidos están señalados de manera directa en el cobro de la extorsión, según confirmó el propio Harfuch durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los 12 ahora deberán enfrentar el procedimiento correspondiente ante las autoridades ministeriales y judiciales, que serán las encargadas de determinar su situación jurídica definitiva. Suscríbete si amas a México y quieres entender estas operaciones a fondo. Vamos a entrar en el modus operandi específico de esta red de extorsión contra distintos sectores productivos de la región. Los tentáculos de esta red de extorsión y cobro de piso alcanzaban a múltiples sectores económicos de la región: productores y comerciantes de aguacate, transportistas y empacadores del sector aguacatero, limonero, ganadero y cárnico, e incluso pequeños negocios como misceláneas. Esa amplitud de víctimas confirma que no hablamos de una operación de extorsión limitada a un solo eslabón de la cadena productiva, sino de un sistema completo de cobro forzado que abarcaba prácticamente toda la actividad económica agrícola y comercial de la zona. Piensa en lo que implica esa diversificación de víctimas. Cuando una organización criminal extorsiona simultáneamente a productores, transportistas, empacadores y comerciantes de un mismo sector, está esencialmente aplicando un impuesto ilegal sobre cada etapa completa de la cadena de producción y distribución, desde que el aguacate se cosecha en el campo hasta que llega finalmente empacado y listo para su exportación. Ese tipo de cobro sistemático en cada eslabón de la cadena multiplica considerablemente los ingresos que la organización puede extraer de un solo producto agrícola, aunque también multiplica el impacto negativo que esa extorsión genera sobre los costos finales y la viabilidad económica de todo el sector. Las investigaciones se concentraron principalmente en presuntos cobros de cuotas a personas relacionadas con los sectores aguacatero, ganadero y cárnico, actividades de particular importancia económica para toda la región. Esa concentración específica en sectores de alto valor económico confirma que estas organizaciones criminales seleccionan deliberadamente sus objetivos de extorsión en función de su capacidad de pago y su relevancia estratégica dentro de la economía regional, priorizando aquellos sectores donde la extorsión sostenida puede generar los mayores ingresos posibles. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis económico real. Vamos a entrar en la crisis diplomática que provocó la suspensión temporal de importaciones estadounidenses de aguacate. Este es el elemento que eleva la relevancia de esta captura mucho más allá de un simple operativo policial rutinario. Estas detenciones ocurrieron apenas días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente la exportación de aguacate mexicano hacia ese país, precisamente por preocupaciones relacionadas con la violencia en las zonas de producción. El gobernador de Michoacán vinculó esa decisión diplomática directamente con operativos realizados en Atotonilco el Alto, Jalisco, y en Los Reyes, Michoacán, donde fueron detenidos presuntos responsables de diversos delitos, incluyendo extorsión, entre ellos Poncho La Quiringua, cuyo caso analizamos en un video anterior de este canal. Según el mandatario estatal, ambos detenidos previos son señalados como presuntos responsables de diversos delitos, entre ellos extorsión, y su captura habría generado un alto nivel de tensión entre grupos delictivos de la región, lo que, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, motivó precaución adicional hacia su personal en la zona. Ese dato confirma que la decisión estadounidense de suspender temporalmente las importaciones no fue una medida arbitraria o desconectada de la realidad de seguridad en la región, sino una respuesta directa a un incremento medible en la tensión y el riesgo de violencia asociada a operativos recientes contra estructuras criminales que operan precisamente en las zonas de mayor producción aguacatera. Piensa en la magnitud económica real de lo que está en juego. Michoacán es la principal región productora de aguacate de todo México, y Estados Unidos representa el mercado de exportación más importante para ese producto.
Cualquier interrupción, incluso temporal, en ese flujo comercial tiene repercusiones económicas directas sobre miles de familias michoacanas cuyo sustento depende precisamente de esa cadena de producción y exportación. En ese contexto, esta captura de 12 personas dedicadas específicamente a extorsionar al sector aguacatero no representa únicamente un logro en materia de seguridad pública, sino también una respuesta directa a una presión diplomática y comercial de considerable magnitud proveniente del principal socio comercial de México en este producto específico. Suscríbete si crees que esta industria debe protegerse. Vamos a entrar en el contexto completo del Plan Michoacán, la estrategia que ya acumula 950 detenidos. Según reveló el propio Harfuch durante la conferencia matutina de noviembre de 2025 a julio de 2026, el reforzamiento de la seguridad mediante el Plan Michoacán ha logrado la detención de 950 personas relacionadas específicamente con el delito de extorsión a productores de la región, principalmente aguacateros. Las acciones de seguridad tienen especial atención en productores, comercializadores y empacadores de aguacate y limón, con el objetivo de disminuir la capacidad de las células delictivas, expresó el funcionario. Ese número acumulado, 950 detenidos en un lapso de aproximadamente 9 meses, confirma que la extorsión al sector aguacatero y limonero de Michoacán no representa un fenómeno aislado o esporádico, sino una industria criminal completa, sostenida y con capacidad de reconstitución constante que requiere un esfuerzo institucional igualmente sostenido para poder contenerla de forma efectiva. Comparado con cifras previas que hemos documentado en videos anteriores de este canal, cuando el Plan Michoacán acumulaba 430 detenidos en febrero de este mismo año, la cifra actual de 950 confirma que el ritmo de detenciones se ha mantenido e incluso acelerado a lo largo de los últimos meses. Durante esa misma presentación, Harfuch destacó también el caso de Ramón Ángel N., alias El Runo, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, un caso que analizamos con detalle en un video anterior de este canal y que ya fue formalmente vinculado a proceso judicial. Ese dato confirma que el Plan Michoacán no se limita únicamente a perseguir extorsionadores de nivel operativo como los 12 detenidos en esta última acción, sino que también ha logrado avanzar en casos de mucho mayor perfil e impacto mediático, como el propio asesinato del exalcalde de Uruapan. Suscríbete si amas a México y quieres entender esta estrategia completa. Vamos a entrar en la conexión con otros golpes recientes contra la extorsión en la misma región. Este tipo de operativos contra la extorsión al sector aguacatero no es nuevo dentro de la estrategia de seguridad en Michoacán. En febrero de este año, el Plan Michoacán ya había reportado 430 detenidos, destacando la captura de operadores como Gerardo N., Cirilo N., alias El Capi, y la desarticulación completa del grupo criminal Los Blancos de Troya, considerado prioritario por su participación en extorsiones al sector limonero y por su capacidad de fuego con armas de alto calibre y drones. Ese mismo operativo incluyó la detención de César Alejandro N., alias El Botox, líder de esa célula, vinculado directamente con el homicidio de un líder limonero de la región. Y en julio de este mismo año, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se detuvo en Michoacán a 6 objetivos adicionales dedicados a la extorsión que afectaban a sectores como el maderero, resinero y aguacatero, asegurando 200,000 pesos en efectivo producto directo de esa extorsión. Ese patrón acumulado de operativos sucesivos mes tras mes contra distintas células y operadores dedicados específicamente a extorsionar al sector agrícola michoacano confirma que las autoridades han mantenido una presión constante y sostenida sobre este fenómeno específico durante todo el último año. A nivel nacional, la Estrategia Nacional contra la Extorsión reporta que, del 6 de julio de 2025 al 31 de julio de 2026, se han capturado 1,847 personas en 24 estados de la República por este delito específico. Ese contexto nacional confirma que Michoacán, aunque particularmente golpeado por la extorsión al sector agrícola, forma parte de un problema mucho más amplio que las autoridades federales están atacando de forma simultánea en distintas regiones del país. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis estadístico completo.
Vamos a cerrar con lo que representa todo esto dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la Protección de Sectores Productivos Estratégicos. García Harfuch ha sido claro en reconocer que, a pesar de estos resultados acumulados, la lucha contra la extorsión en Michoacán no es una tarea terminada. Esa admisión resulta importante para entender el panorama completo de esta problemática. Ni 950 detenidos en 9 meses, ni la desarticulación de células completas como los Blancos de Troya, han logrado eliminar por completo el fenómeno de extorsión sistemática contra productores agrícolas en la región, precisamente porque, como hemos analizado en otros casos similares documentados en este canal, la captura de operadores individuales tiende a generar espacios de poder vacantes que otros aspirantes buscan ocupar rápidamente dentro de la misma estructura criminal. Sin embargo, el hecho de que estas detenciones específicas hayan ocurrido apenas días después de la suspensión temporal de importaciones estadounidenses confirma que existe una presión adicional de carácter comercial y diplomático que está acelerando la respuesta institucional mexicana frente a este fenómeno. Cuando la seguridad interna de una región tiene repercusiones económicas directas sobre las exportaciones hacia el principal socio comercial del país, la urgencia política para mostrar resultados concretos se incrementa considerablemente. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video. La captura de Shuno y 11 personas más, apenas días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las importaciones de aguacate michoacano, confirma que la seguridad en las zonas productoras de este cultivo estratégico ya no es únicamente un tema de seguridad pública interna, sino también un asunto directamente vinculado a la viabilidad comercial de una de las industrias agrícolas más importantes de todo México. Mientras las autoridades continúen desarticulando células de extorsión como esta, y mientras el Plan Michoacán siga acumulando detenciones mes tras mes, la verdadera prueba de éxito no será únicamente el número total de capturas realizadas, sino si efectivamente los productores, transportistas y empacadores de aguacate, limón y ganado en Michoacán pueden finalmente trabajar sin la amenaza constante del cobro forzado que ha caracterizado esta región durante años. Suscríbete si amas a México. Actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre la protección de sectores productivos estratégicos en Michoacán, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto completo detrás de esta captura, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que la seguridad del sector aguacatero de Michoacán esté directamente conectada con las decisiones comerciales de Estados Unidos. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.